Este tema y con la ayuda de nuestros invitados poder entender del porqué de la medida, de la magnitud, de las consecuencias, de las causas, sobre todo porque nos preguntamos qué está causando este incremento. 274.554 clientes de las empresas EDEMED y ENSA son los que se verán impactados por este incremento de 8.3%. Pero ¿en qué se basó este ajuste? Para explicarnos y ayudarnos en este ejercicio se encuentra con nosotros Víctor Urrutia, secretario de Energía, a quien agradezco, don Víctor, como siempre. Hace rato no lo teníamos por acá. Bueno, qué mejor escenario que este, le toca dura en este momento, pero hay que explicar las razones. Yo preferiría otro escenario quizás, pero no, efectivamente la revisión tarifaria que se hace cada 6 meses, el cierre del periodo refleja una serie de costos adicionales que se han ido acumulando, más que nada debido a problemas de transmisión y también, evidentemente, algo debido al aumento del combustible. Pero, y todos sabemos que el combustible está aumentando por las razones que sea, pero el aumento de transmisión es quizás un poquito más difícil de entender y quizás por eso es que estoy aquí. En realidad nosotros tuvimos una serie de decisiones que se tomaron en forma equivocada en la administración anterior, y cuando un proyecto que debió haberse iniciado quizás en el año 2009 o el año 2010 no se inició sino hasta el año 2014. Entonces, en los últimos 5 años, 4 años hemos estado trabajando con una deficiencia en la capacidad de transmisión que ha tenido un montón de impactos. Algunos de los impactos lo hemos discutido desgraciadamente porque tuvo también impactos sobre interrupciones, etcétera, pero también tiene un impacto económico muy fuerte. El hecho de no poder utilizar la transmisión, no poder transmitir la energía que se produce en el occidente del país, ha tenido unos sobrecostos. TESA ha tenido que hacerle frente a eso y en este momento pues Quiero que lo expliquemos, quiero que expliquemos esta parte. La construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica se comenzó 4 años más tarde. Creo que eso es importante que lo refresquemos, y aquí vinieron las autoridades a explicar cuando este proyecto se retoma y se hicieron los cálculos para que entrara a funcionar a finales del año 2016. En ese tiempo, bueno, teníamos energía produciendo, pero no teníamos cómo traerla. Usted lo que está señalando es que estas empresas tuvieron que asumir ese costo. TESA principalmente, es decir, hay otras empresas que también lo tuvieron que asumir y esas no se lo vamos porque no son empresas reguladas, pero TESA sí es una empresa regulada que hay que reconocerle sus costos. Es decir, las empresas reguladas tienen una tarifa autorizada por el regulador y se le reconocen sus costos eficientes o no, pero se le reconocen sus costos. TESA sí tuvo que pagar y a TESA le estamos reconociendo. Los costos totales a la economía del atraso de la línea fueron enormes. Y es importante que la población sepa que esta clase de cosas pues no se pueden atrasar. Estamos hablando de 273 millones. ¿De cuántos son los costos reales adicionales? Los costos adicionales están por encima de los $200 millones los costos directos a TESA. Los costos a la economía son más difíciles de calcular, ¿no? Pero los costos directos a TESA están cerca de $200 millones. La línea en sí, como se licitó en forma apresurada, etcétera, costó quizás un poco más de lo que nosotros habíamos pensado que debió costar, pero eso no es la parte principal. La parte principal son los costos operativos. Las dos cosas afectan, obviamente, y como dije, la tarifa también se ve afectada por Pero el grueso de esta responsabilidad que están asumiendo ahora los clientes, sí, los clientes, tiene que ver por el retraso, en la mayor medida. Correcto, eso es lo que... Nosotros le estamos pagando a estas empresas lo que tuvieron que invertir. Estaba conversando y estuve preparándome para esta entrevista. ¿Qué pasa? Para que lo podamos entender. O sea, un tema tan técnico, ¿cómo lo entendemos? Como no había cómo traer la energía, y me va corrigiendo, secretario, para que hagamos este ejercicio lo más didáctico, de nada nos valió hacer hidroeléctricas si el gobierno pasado dijo pues no se hizo la tercera línea, y estas empresas tuvieron que
darnos el servicio produciendo con termoeléctrica, que ya sabemos lo que nos cuesta la energía. Sí. Y ese es el costo que nosotros tenemos que pagarle ahora. Todos esos gastos adicionales que tuvieron esta empresa mientras se terminaba el proyecto. Pero afortunadamente ese es el cierre de este capítulo, porque ya la línea está terminada, está en servicio. Ya la cantidad de problemas que tengamos en transmisión de aquí en adelante deben ser menores y yo espero que este sea la última vez que tenemos que discutir una cosa tan desagradable como esta, ¿no? ¿El cálculo se hizo en base a los gastos que ellos tuvieron? Sí. Ese 8.3%, ¿en base a qué se hizo Ese ese cálculo? es en base a los gastos a los gastos que tuvieron y a las necesidades de comenzar a repagar la inversión y repagar de una forma u otra la deuda que se adquirieron para poder hacerle frente a estos gastos adicionales. Esto se está haciendo con el consumidor, así que de alguna forma u otra en el futuro esto va a revertir nuevamente hacia el consumidor. Es decir, Ustedes reconocen, porque y se lo digo con mucho respeto, me causa risa y un poco de ruido cuando dicen que el 75% de los consumidores no se va a ver afectado. Eso es mentira, señor Urrutia, sí se va a ver afectado. Sí, pero tal vez no en el recibo que yo recibo en mi casa, pero no directamente, pero, pues. El impacto de un ajuste así de 8% al resto de la economía es un impacto que no se puede negar, pero tampoco es tan exagerado como que a veces lo hacen ver. Yo no sé si podemos poner una de las últimas gráficas, la de mayor consumo, la que está de más de 400 o la que está en 1000 kilowatts, que es la que más impacta. Estábamos haciendo el ejercicio de hacer el cálculo de qué es el consumo, por ejemplo, de un restaurante o de una barrotería o de un salón o de un salón de belleza. ¿Por cuánto tiempo, se pregunta la gente, vamos a asumir esta irresponsabilidad? Porque yo no encuentro otra palabra para describir lo que nos ha pasado. Los gastos están amortizados en el tiempo, así que nosotros no es que estamos pagando eso en el periodo que se ocurrió el problema, sino que se ha metido y se ha amortizado en el tiempo, así que la tarifa se quedará de este nivel por lo menos por los 4 años siguientes. Pero va a llegar un momento en que decimos, ¿podemos bajarla? Porque yo diría que a mí no me gusta pronosticar que vamos a bajar la tarifa porque siempre pasan otras cosas, ¿no? Pero, digo, venimos de una época en que tuvimos escasez de generación, que tuvimos, ¿cómo se llama?, racionamiento, que tuvimos costos altos de generación por falta de generación adecuada. Hemos ido progresando en generación bastante y tenemos un parque de generación que está bastante mejor y bastante más adecuado. Hemos caído en este problema de transmisión que está más o menos resuelto. Estamos haciendo lo necesario para que en el futuro, por lo menos en el futuro inmediato, no nos afecte porque estamos ya comenzando la construcción de la 4ª línea. Yo creo que hay que mirar la cosa un poquito de lado optimista también, ¿no? Tenemos este ajuste, que es desagradable, va a tener un impacto en la tarifa, pero ¿por cuánto tiempo? ¿4 años me dice más o menos? 4 años es el tiempo que dura este régimen, ¿no? 4 años es el tiempo que dura. Esa es una de las preguntas más frecuentes que han estado haciendo los clientes. 4 años es lo que dura este régimen. Vamos a compartir nuevamente una de las tarifas de régimen de transmisión. Una de las tarifas que más tal vez impacta en su casa. Señor director, me ayuda con el cálculo en plata, porque yo la verdad que cuando hablo de kilowatts me enredo un poco. De 400 a 600 kilowatts, el incremento son $103 de consumo mensual. Sí. Y el incremento sería de $10 para el gas natural Unión Fenosa y $8.26 para los clientes de ENSA. Esos son promedios, ¿no? Pero sí, eso está en ese orden de magnitud, digamos, ¿no? ¿Los precios en Panamá de la energía siguen siendo razonables? Son razonables. Nosotros somos competitivos si nos comparamos con mercados parecidos. Centroamérica, por ejemplo, por años se decía aquí que la electricidad en Centroamérica era mucho más barata, pues ya no es. Nosotros somos competitivos en Centroamérica. Somos súper baratos si lo comparas con el Caribe, somos caros si nos comparas con Sudamérica, porque la estructura de los sistemas es distinta. Somos caros si lo comparas con el oeste de los Estados Unidos, somos baratos si lo comparas con el este de los Estados Unidos. Eso depende del sistema. Señor Urrutia, si no se hubiese dado este retraso en la construcción de la 3ª línea, ¿no hubiésemos sufrido este incremento? Bueno, pues sufrió un incremento menor, porque sí hay un componente de combustible ahí que está, ¿no?
que es un porcentaje del aumento, una parte del aumento se debe a la alza de combustible. Nosotros estamos viendo que desde el año 14 los combustibles comenzaron a bajar y se han quedado abajo, pero al principio de este año comenzaron a subir nuevamente. Sí, ok. Ahí hay otra gráfica que es para los que consumen más de 101 a 750. Yo creo que a partir de este momento todos vamos a estar pendientes de ese consumo, porque al final vamos a tener que hablar aunque en esta oportunidad no tengamos la culpa, señores, tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aplicar medidas de ahorro. De 12, 65, 10, 36. Aquí tengo una pregunta. ¿Por qué la diferencia del costo de la energía en gas natural, Fenosa y ENSA? Bueno, ellos son empresas separadas, tienen diferentes esquemas de contratación y los gastos el costo de energía se aplica en forma diferente, inclusive el costo de transmisión se aplica en forma diferente por razones geográficas, etcétera, ¿no? También se ve ahí reflejado de la misma estructura de la tarifa, como esto es un promedio, entonces cómo se pesa eso afecta un poco. Pero el orden de magnitud es ese, ¿no? Es decir, y este es un cliente ya residencial de un consumo, yo diría que más bien alto, ¿no? Y tiene un aumento de 10 a 12 dólares. Este es de $129 para los que están haciendo el cálculo. En casa, $129. La gente que paga $100 de electricidad al mes, pues no es que están pagando poco, ¿no? Inclusive en la medida que tú te vas a consumos más altos, el aumento es mucho más. Esta es una medida que se ha venido aplazando, don Víctor. Sí, en cierta forma sí, porque nosotros sabíamos que desde el año pasado que ETESA iba a necesitar un cambio de tarifa y el cambio de tarifa se pospuso un poco, pero ya se hace. Y la pregunta del millón, ¿quién paga por esa irresponsabilidad? ¿Y qué hacemos para que eso se vuelva a repetir? Yo digo que la segunda pregunta es la que más me gusta. La primera pregunta la pagamos nosotros. La pagamos nosotros. Y pero los que fueron responsables del retraso de eso, los que en su momento estuvieron allí a cargo. Eso están por ahí diciendo que todo está bien. Sin embargo, la pagamos nosotros. ¿Y cómo evitamos esto? Mira, el sector de electricidad tiene un montón de gente que participa del sector, que conoce bastante bien sus cosas. En la medida que tú evites la interferencia de personas ajenas al sector en las decisiones de inversiones, etcétera. Como te digo, la inversión de la tercera línea estaba en los planes de expansión aprobados, que son ley su cumplimiento. Se aprobó en el plan de expansión del 2008, que se publicó en diciembre del 2008. Ese plan de expansión, el siguiente gobierno decidió ignorarlo. Eso es ilegal. Así que, lo podríamos haber acusado de eso en su momento, pero yo me acuerdo... Y nadie ha pagado por eso. Nadie ha pagado por eso. Yo vine aquí con APEDE, me acuerdo en ese momento, quizás en el 2012, hicimos unas jornadas para tratar de concientizar. En ese momento comenzaron a pensar en la tercera línea, y la licitación se hizo en el 2013 y se dio la orden de proceder en el 2014. Es decir, ya tenían 4 años de atraso. Y ahí están las consecuencias. Don Víctor, le agradezco muchísimo y bueno, nos tocará más adelante hablar de ahorro energético porque no nos queda de otra. Déjame meter un comercial cortito aquí. En la página web de nosotros, así como en la página web de algunas de las distribuidoras, hay herramientas para evaluar programas de ahorro, para sugerencias de ideas, ejercicios de cálculo para ver el impacto de cada cosa. Y la gente que está interesada debía dedicarle un poquito de tiempo, o si no lo pueden hacer ellos, poner a sus hijos a hacerlo, que son los que usan la internet. Nos toca, don Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos y que a Reyes nos